Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast. Juan Guillermo Martín es arqueólogo, divulgador, profesor y líder creador del Museo Arqueológico Mapuca en la Universidad del Norte en Barranquilla. Experto en arqueología histórica, ha desarrollado su carrera entre Panamá y Colombia desde hace muchos años, logrando consolidar una sólida experiencia y reconocimiento en su campo. Es un hombre sensible, apasionado por lo que hace y conectado con todo lo que le rodea. Lo que más quiere de su familia, madre, esposa, hijos y hermanos, son parte fundamental para él porque han sido su motivación y respaldo para hacer lo que más le satisface en la vida, que es la arqueología. Una pasión que crece día a día. Le encanta cocinar, comer y compartir. Adora el mar, la naturaleza y su canción preferida es Al lado del camino de Fito Páez. No le gusta la inequidad, la injusticia, la hipocresía y la mediocridad. Odia a los vivos que viven en nosotros los bobos. Tenerlo en este espacio es realmente maravilloso porque me hace conectar desde lo profundo de mi ser con esta ciencia que he amado desde pequeña y que en su momento me empujó a estudiar historia. Bienvenidos y muchas bendiciones para sus vidas. Buenos días, comunidad Yascua Podcast. Volvemos nuevamente al aire con ustedes en este tercer ciclo de entrevistas. Estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial con el cual he conectado desde hace un tiempo por redes. Lo he seguido desde las sombras porque es una afición lo que él hace para mí. Entonces, pues nada, muchas gracias a Juan Guillermo Martín Rincón por aceptar esta invitación a Yascua. Juan Guillermo, por favor, cuéntanos quién eres, cuál es tu profesión, a qué te dedicas, en qué te mueves, para que las personas que te están escuchando te vayan conociendo. Hola Marcela, muchas gracias, un gusto estar en este podcast y agradezco muchísimo la invitación. Bueno, yo soy antropólogo, desde muy temprano en la antropología me dediqué a la línea de la arqueología. Después tuve la posibilidad de seguir profundizando mis estudios en esta línea y para resumirlo, seguramente lo hablaremos más adelante, pero para resumir pues estos casi 30 años de carrera profesional, ahora me dedico a la docencia, a la investigación y a la difusión del patrimonio arqueológico. Ok, bueno, todo esto tú lo haces aquí en Barranquilla con la Universidad del Norte, ¿cierto? Sí, sí, en el caso de Barranquilla, pues por un asunto así del destino terminé aquí en la Universidad del Norte. Estábamos con mi familia viviendo en Panamá y por un asunto así fortuito me entero de una plaza docente en la Universidad del Norte, una universidad que yo ni conocía ni sabía que existía. Y en Barranquilla me llamó la atención, me presenté, me sorprendió cuando busqué información y era que no se veía arqueología por ningún lado. Sin embargo, estaban buscando a alguien en arqueología y finalmente aquí llegué y me enteré pues que lo que querían era montar un museo arqueológico. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquitico al origen antes de continuar con esto. Y es, ¿por qué arqueología? Tú eres antropólogo, ¿por qué tu fuerte es la arqueología? Uy, esa es una historia un poco más larga y desde muy niño siempre me gustaron dos cosas en el colegio, la historia y la geografía. Esas dos materias me apasionaban y me apasionan aún los mapas y leer sobre historia en una época en la que por supuesto no había internet, ni mucho menos.
y el acceso a esa información se restringía a las enciclopedias. En mi casa me acuerdo que había una gran enciclopedia temática que consultaba con mucho interés, y sobre todo el fin de semana y en vacaciones me encantaba revisar la enciclopedia. Y después mi abuelo materno nos regaló otra enciclopedia de Colombia que enriqueció mucho más el conocimiento sobre el pasado de este país, y el conocimiento sobre la geografía y la diversidad también de este territorio. Esas dos cosas me apasionaron mucho. En mi caso en particular, después cuando empieza uno a ver historia de América ya un poco más grande en el bachillerato, ahí me doy cuenta pues que esa historia de América estaba sesgada exclusivamente a la llegada de los europeos aquí. Había un paso muy rápido del pasado prehispánico de este territorio, y además con unas alusiones bastante desafortunadas de un profesor que era un sacerdote español, franquista y facho, y entonces se refería de manera muy despectiva a las poblaciones prehispánicas americanas. Y eso yo creo que generó también como un interés mayor por conocer sobre este pasado. Pero finalmente mi vida y mi formación en la secundaria me llevó a presentarme a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería eléctrica. Un asunto muy extraño, porque pues nada tenía que ver con ese interés de la historia, de la geografía o de la arqueología, que también había quedado ese bichito con la película de Indiana Jones, me acuerdo en el año 81, el estreno y haberlo visto en el Teatro Scala. Fue maravillosa esa película, y eso también pues motivó muchas cosas en mí relacionadas con la arqueología, pero cuando vi en la Universidad Nacional las posibilidades de estudio, la arqueología no estaba por ningún lado. Y las matemáticas, el cálculo, la física me habían llamado la atención, y dije, bueno, la ingeniería puede ser una alternativa, y terminé empezando a estudiar ingeniería eléctrica inicialmente, y ahí después siempre digo que hizo corto esa ingeniería, porque no era realmente lo que me gustaba ni me interesaba, y ni los compañeros, no voy a hablar más de los compañeros de ingeniería, pero era un ambiente que a mí no me llamaba la atención. Y empecé a entrar en contacto con gente de otras facultades, de artes, de humanidades, y por cuestiones del destino termino hablando con un profesor de antropología, Jaime Arocha, y le digo, bueno, a mí me interesa la arqueología, y me dijo, pues para ser arqueólogo hay que estudiar antropología. Me acuerdo que me dio un libro y me dijo, léase esto a ver qué le parece. Eh, eh, en un libro de Marvin Harris, y ahora mismo no me acuerdo, Cerdos, Brujas, no me acuerdo el título del libro, pero dije, uy, esto puede ser por ahí la cosa. Y finalmente, bueno, terminé haciendo todo el trámite, y conseguí cambiarme de carrera a antropología, y ahí empezó este viaje. Bueno, en el caso de tus padres no tuviste esa presión de esa generación que nos tocó a nosotros, de tener papás que, bueno, querían que sus hijos fueran doctores, abogados, ingenieros, ¿sí? Que tuvieran así el reconocimiento, y que cuando de pronto mirábamos a carreras como historia, antropología, todas las humanidades, hacían como, pero ¿usted de qué va a vivir? ¿Sí? En mi caso, y me decían, ¿usted va a vivir de contar historias? Porque el sueño de mi papá era que yo fuera abogada. Entonces, digamos, en tu caso, ¿tú tuviste eso también de tus papás, o tuviste la libertad, la tranquilidad de decir, estudio lo que quiero, la ingeniería la puedo dejar? Yo fui criado por mi mamá. Okay. Mi mamá siempre nos respaldó y nos ha respaldado en todos nuestros proyectos. Yo tenía una fijación, y era, quiero estudiar en universidad pública, y tiene que ser en la Universidad Nacional de Colombia. Ese era como el primer objetivo, y estudiar ingeniería eléctrica
mi mamá le pareció que era una excelente decisión, sabía que era la mejor universidad del país y bueno, si eso es lo que quiere, hágale. Hágale. Después cuando me llamó mucho la atención cuando yo le dije, no, yo no puedo seguir estudiando ingeniería eléctrica, me tengo que cambiar de carrera. ¿Y qué quiere estudiar? Antropología. Y se emocionó. Me dijo, pues si eso es lo que le gusta, hágale, Pues, siga adelante. Así que no, en mi casa nunca tuve problema. Yo creo que mi mamá jamás esperó tener médicos en la casa, ni abogados, ni nada de eso. ujú. Esperaba tener gente distinta. Y creo que eso se dio. Y en mi caso, pues fue una oportunidad y un respaldo grande el que mi mamá siempre le dio a mi interés por la antropología y por la arqueología después. Que eso también se puede aplicar a lo de hoy. Hay muchos chicos, chicas que en este momento están acabando su bachillerato, ¿sí? Y que ya tienen pronto inclinaciones por esas carreras, pero con el discurso que nos mete en la familia o la sociedad de que tienes que estudiar una carrera que te dé dinero, ¿sí? Dejan a un lado sus verdaderas inclinaciones, ¿no? Entonces, como eso, o sea, habemos los que sí enfrentamos, porque en mi caso lo hice, sí, enfrentar lo que esperaban los papás o lo que le esperaba la sociedad y al final uno estudió lo que quiso, ¿ves? Sea que sea rentable o no, pero en el corazón te da una satisfacción inmensa de haber hecho lo que tu corazón te dictaba. Entonces, eso es maravilloso. Sí, sí, yo creo que o sea, pensar en una carrera por la remuneración Ujú, económica, pues no tiene absolutamente ningún sentido. ujú, Uno tiene que hacer o pensar en hacer lo que le gusta y lo que le apasiona. Y cuando ujú, uno hace lo que le gusta y lo que le apasiona, le va bien. Y le va bien no solamente en el sentido económico, sino le va bien en las oportunidades que se abren cuando uno hace las cosas con pasión, ujú. sea ingeniero electricista o sea arqueólogo o antropólogo como en mi caso. Claro. Eh, Nunca pensé en que iba a estudiar una u otra carrera Ujú, por, porque iba a vivir de eso o porque ujú. me iba a dar dinero, no, sino porque me interesaba. En el caso de la energía eléctrica, yo estaba pensando en robots, estaba pensando en otro tema que también me Te llamaba la apasiona. atención, Ajá, que tenía que ver con exploración y eso, pero ujú. finalmente no se dio. Pero jamás estuve pensando en que va a ser una carrera que me va a dar prestigio y plata, jamás. Eso es clave para todos, que los tengamos en cuenta. Bueno, ¿y en qué momento se da tu primera excavación? Que tú ya, toda la teoría que tienes y llega ese día en que ya estás haciendo tu sueño Indiana Jones. ¿En qué momento fue eso? ¿Cómo fue eso? Y eso fue muy rápido. Yo empecé a estudiar antropología y mi mamá también tenía contactos con antropólogos. Finalmente el enlace con Jaime Arocha fue por ella. Ok. Y después un vecino de ella de infancia, Gilberto Cadavid, arqueólogo que trabajaba en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, eh, me puso en contacto con él. Me dijo, pues si eso es lo que le gusta, bueno, al menos hable con un arqueólogo a ver qué hace, ¿no? A Claro. qué se dedica, en dónde investiga, tal. Y me puse en contacto con Gilberto y Gilberto justo en ese momento, eso fue como en abril del año 91, Ujú. me dice que tenía una temporada de campo en Pueblito, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Había un proyecto ahí del ICANN financiado por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, que tenía un componente de excavación y de restauración de algunos muros de contención de estos de piedra. Y me dijo, pues si quiere, si se paga sus cosas, yo lo recibo allá y le doy la comida y el alojamiento. Y pues imagínate, terminando primer semestre, Wow. nadie,
nadie iba a tener esa Para nada. oportunidad, así que allá llegué. Ajá. Llegué a Santa Marta, me acuerdo. Ujú. Allí nos encontramos en el centro. En ese momento estaba con unos trabajadores, estaban haciendo el mercado para abastecer el campamento, pues que iba a estar allí durante varios meses. Pues arrancamos para Pueblito. Me acuerdo saliendo desde Calabazo en mulas cargadas de cosas y con mi morral grande y otras 3 colegas estudiantes de antropología que estaban mucho más avanzadas, estaban en quinto, sexto semestre, y yo era el primíparo realmente del grupo, y ahí estuve un mes en trabajo de campo, y ahí ya dije, esto definitivamente es lo mío. Wow. Bañarse por las mañanas en la quebrada, que se le atraviese a uno la mapaná al desayuno, que le aparezca el alacrán en el sleeping, eso me encantaba. O sea, la cocinada en leña, Ujú. conversar por la noche con los trabajadores y el estar ahí todos los días excavando y recuperando cosas que finalmente te podían dar idea de una historia de una vivienda de hace 1000 años atrás, eso no tenía precio. Así que ahí dije, ya, definitivamente escogí, esta era la carrera que quería hacer, y este es mi futuro, y así lo ha sido hasta ahora. Ah, espectacular, me encanta. Juan, definamos para las personas que te están escuchando qué es arqueología y qué es un arqueólogo, para que entiendan de qué Bueno, se trata. arqueología es una ciencia transdisciplinar, o sea, que se nutre de otro montón de disciplinas, que busca a partir de las evidencias del pasado reconstruir procesos sociales. O Ok. sea, la arqueología es una ciencia que tiene la dificultad de no tener a la gente viva, a quien pueda ver, a quien pueda preguntarle y entrevistarle, sino que lo que tiene pues son esas muchas o pocas evidencias que deja la actividad humana en el pasado, en tierra y bajo el agua, y que permiten reconstruir esos procesos de esa vida cotidiana del pasado. Ok. Eh, yo lo explico en mis clases como la arqueología lo que hace es leer un libro al revés. Empezamos desde el final, que es Ujú. donde estamos parados ahora mismo, y vamos a ir pasando hoja a hoja al revés, recuperando en algunos casos frases, en otros casos letras, en otros casos párrafos que van de alguna manera, a reconstruir esa vida en el pasado. Ok. Juan, tú me comentabas que estuviste en Panamá. ¿Qué fue Panamá para ti? ¿Qué hiciste allá? Fue una experiencia muy importante. Yo llegué en enero del 2000 a Panamá y Ujú. estuve trabajando 11 años allí. Eh, eh, y terminé o empecé trabajando en las ruinas del Conjunto Histórico Monumental de Panamá Viejo, que es un sitio arqueológico muy importante a nivel continental. Y llego ahí además de una manera muy, muy especial. Nosotros nos habíamos ido con mi esposa y mi hija Manuela a Estados Unidos buscando una beca para estudiar en la Universidad de Maryland, Ok. eh, con un arqueólogo muy famoso, un arqueólogo histórico gringo que se llama Mark Leone. Él muy amable, pues puso a disposición lo que podía para que yo estudiara allí, y Ujú. sin embargo cuando resultó la beca, era una beca parcial, y se hacía imposible el poder garantizar que yo pudiera con mi familia estar viviendo en Washington y pagando la colegiatura de Maryland. Entonces, Claro. eso fue en el año 98, y finalmente a inicios del 99 nos regresamos para Colombia a
a buscar otra oportunidad y llegamos a un país que estaba muy complicado, en donde hacer arqueología era prácticamente imposible. Y estuve un año sin hacer mucho, más allá de hacer un trabajo de excavación en la capilla de Siecha. Estamos viviendo en Huasca. No encontré más oportunidades de trabajo, y en una charla a la que fui en el Museo del Oro, me acuerdo, eso fue como en octubre de ese año, conocí a Richard Cook, que se convirtió en padre y amigo incondicional. Ujú. Y este señor, que es un referente de la arqueología continental, dio su charla, y yo me le acerqué, me le atravesé al final de la conferencia y le dije que estaba buscando bibliografía de una arqueóloga histórica panameña, Beatriz Rovira. Y me dijo, yo la conozco, y Betty está buscando a alguien en Panamá. Me dio su correo y me dijo, mándame tu currículum a ver qué pasa. Y yo se lo envié, y efectivamente después me contactó Beatriz, me entrevistó por teléfono. En esa época Ujú, no ujú. había Zoom ni nada de esto. Me llamó por teléfono, me entrevistó, y terminé el 4 o 5 de enero del año 2000, aterrizando en Panamá y trabajando allí. Una oportunidad única que me abrió el panorama, los ojos. Me hizo, además de muy buenos amigos, colegas que se volvieron mi familia, y creo que ese fue un cambio, una decisión importantísima, para lo que ha sido mi carrera profesional. Juan, y en cuanto a Colombia, ¿qué es hacer arqueología en Colombia? ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? Las dificultades, no sé, la libertad, ¿sí? De lo que tú puedes hacer y de lo que te exigen, bueno, las empresas con las que has trabajado o lo que te exige la universidad, el Estado. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, a mí me puedo decir que me ha ido muy bien, a excepción del año 99, Ujú, porque incluso terminando la carrera conseguí trabajo sin haberme graduado, ujú. y que fue un proyecto arqueológico que resultó siendo mi tesis de grado en arqueología histórica en la Universidad Nacional, que fue de las primeras tesis, además de arqueología histórica, que la hice con una excavación en la fábrica de aguardiente de Villa de Leyva. Aunque debo decir que me contrataron era porque yo era más barato, obviamente, que un profesional. Estaba compitiendo con una colega ya profesional y reconocida, que seguramente cobraba 3 o 4 veces más, seguramente mucho más de lo que yo cobré en ese momento. No, yo no tenía ni idea de cobrar, yo solo quería hacer arqueología. Ujú. Así que no me importaba mucho lo que me Ajá, pagaran, ujú. aunque debo decir que del trabajo mío ya dependía pues parcialmente una familia. Yo me casé muy joven con Paula, mi esposa, y tuvimos una niña en ese momento, Manuela, que se había convertido también en mi asistente temprana de todos mis recorridos arqueológicos por todos lados. Entonces, el, el, desde ese momento, sin haberme graduado, había trabajo y conseguí trabajo. Después de eso, otras posibilidades también de trabajo se me abrieron, con un proyecto que hice en Antioquia, en una línea de transmisión que se llamaba Guatapé-Jaguas. Y a partir de esa incursión en Antioquia, que además era también todo un lío, porque pues ahí fue la primera vez ahí que me separé 3 meses de mi familia con mi hija pequeña. Eso fue duro, porque pues en esa época tampoco Zoom ni nada, sino salir a EDA, que era la empresa de telecomunicaciones antioqueña, a la cabina 3, a llamar unos minutos a mi casa, para ver cómo estaban. Eso fue complicado. Sin embargo, eso también me abrió las posibilidades de conocer colegas en Medellín, y de que finalmente una de las profesoras de la Universidad de Antioquia, Neila Castillo, conversara conmigo y me dijera que si quería ir a trabajar allí en el recién formado Laboratorio de Arqueología de esa universidad.
en donde había un montón de colegas trabajando y tuve el privilegio de ser parte de ese equipo, no sé, éramos 20, 25 arqueólogos trabajando en ese equipo en distintos lugares del país, compartiendo y aprendiendo de ellos un montón de su experiencia. Ahí estuve hasta el año 97, hasta finales del 97 estuve en Medellín, y siempre hubo trabajo, haciendo sobre todo proyectos asociados con obras de infraestructura. En este caso se estaban haciendo todos los estudios para lo que se convertiría después en este proyecto de Hidroituango, con Porce 1, Porce 2, Porce 3, Porce 4, Riachón, bueno, un poco de hidroeléctricas, pues estuve involucrado en los equipos de arqueología de todos esos proyectos. Básicamente, la arqueología aquí en Colombia se mueve en el campo, en el ámbito de la arqueología preventiva, que son esos estudios arqueológicos previos que deben hacerse en obras de infraestructura. Y hay mucho trabajo. Y ahora mismo necesariamente esas obras tienen su arqueólogo al lado. ¿Es obligatorio que tenga un arqueólogo? Tu equipo sí. Todas esas obras exigen equipo de arqueología, y ahora mismo la mayoría de la gente, o sea, es difícil encontrar un arqueólogo o un arqueólogo disponible para incorporarlo a un equipo de trabajo, porque hay mucho trabajo, hay mucha demanda de nuestra disciplina. Juan, y por lo menos, no sé, pienso yo acá, si estás, de ejemplo, un arqueólogo trabaja con una empresa que está, bueno, en un proyecto X, y en ese lugar encuentran un descubrimiento arqueológico así espectacular, pero ese lugar es sitio obligado, digamos, para sacar mucho petróleo, ¿sí? O sea, no se puede, tienen que desbaratarse o desbaratarse. ¿Cómo se hace ese proceso? Sí, obviamente pues, hay una regulación, el procedimiento pues, es largo, pues, se llama programa de arqueología preventiva. Entonces, lo que se hace desde un principio es, van a hacer una vía o van a hacer un campo de explotación de petróleo. Lo primero que hay que hacer es una prospección, la primera fase del proyecto arqueológico, que es ir a ver qué hay. Entonces, es un avance en donde se hacen pequeños sondeos y se evalúa y se caracteriza arqueológicamente el área. Si hay cosas, si hay registro arqueológico en ese sitio y finalmente el proyecto no hay forma de mover la vía o no hay forma de nada, que sería, digamos, la primera alternativa, entonces se da una siguiente fase, que es la implementación del plan de manejo arqueológico, que implica entonces grandes excavaciones para recuperar la mayor cantidad de información posible. Y esos son proyectos que duran años. O sea, creo que el mejor ejemplo de arqueología, quizás el peor de ingeniería, sería el Aerocafé, ese proyecto en Palestina, que lleva más de 12 años intentando hacer un aeropuerto para Manizales, Pereira y Armenia, y finalmente después de 10 o 12 años no se ha podido hacer porque siguen haciendo investigación arqueológica. En vez de haber buscado otro sitio, decidieron seguir haciendo los rescates arqueológicos que aún no han terminado. Entonces sí, hay que hacer obligatoriamente por ley una ampliación de las excavaciones arqueológicas, y esos son procesos que toman mucho tiempo y que requieren ejércitos de personas para llevarlos a cabo. Pero hay un verdadero interés por parte del Estado para preservar lo que se descubra, para, sí, para, no sé, convertirlo, bueno, sacarlo ahí, convertirlo en museo. Y digamos, ejemplo, México. México hay una estación de metro y en la mitad de la estación de metro hay una pirámide, ¿sí? Entonces, se respeta eso. ¿Aquí en Colombia pasa lo mismo o no? Bueno, lo que pasa es que tenemos diferencias grandes con Mesoamérica, con la región andina, y es que hay poca arquitectura monumental. Entonces, los sitios, por ejemplo, que estamos excavando aquí en el departamento del Atlántico ahora mismo, pues no tienen grandes construcciones. Al final, cuando hacemos una excavación, recuperamos un montón de cosas, pero no hay en el espacio nada que sea museable, que yo pueda, claro. puedo dejar restos de una vivienda para que la gente los vea. Entonces eso, por supuesto, limita esas posibilidades. Sin embargo, se ha ido creciendo el interés por parte del Estado de implementar programas de arqueología pública. O sea, de que el asunto de la arqueología, como se planteaba antes, que era ir a campo, recoger un poco de cosas,
llevarlas después a un laboratorio, procesarlas, entregar un informe y salir para otro proyecto, ya no funciona así. Ahora hay que Okay. hacer un trabajo con las comunidades, hay que acercarse a los colegios, hay que empezar a difundir desde el inicio del proyecto todas las fases de investigación y los avances y los resultados de esas investigaciones, porque le tienen que llegar a la gente. O sea, no es un asunto de que ya cumplí con un informe y sigo para el siguiente, no. La gente tiene que estar debidamente informada desde el inicio de qué es lo que uno va a hacer y, por supuesto, de los resultados de esas investigaciones. Yo creo que ahí es donde he ido cambiando no solamente las políticas de Estado, sino la actitud misma de la arqueología con respecto al resto de la ciudadanía. O sea, uno Claro. no tiene sentido lo que hacemos Ujú. si la gente no lo conoce. Yo en eso desde el inicio soy consciente. Si la gente no se entera de lo que yo hago, no Claro. estoy haciendo que valga la pena. O sea, sí me satisface, me da dinero para vivir, pero no es solamente el papel que debe cumplir la investigación arqueológica en la sociedad actual. Y ahí lo relacionamos entonces con Mapuca, ¿cierto? Museo Sí, Arqueológico de la sí, Universidad del Norte. Tengo entendido que tú fuiste el que creó el museo, por decirlo así. Entonces, sí, cuéntanos cómo fue ese proceso con Mapuca. y tuve el privilegio como te dije, después de estar 11 años en Panamá, me entero de este concurso, me traen a una entrevista y ahí me entero que lo que quiere la universidad es crear un museo, Okay. que particularmente era una idea que el rector anterior, Jesús Ferro Bayona, tenía muy presente desde tiempo atrás y Okay. de los 90. Este señor venía hablando de la necesidad de tener un museo arqueológico porque en esta universidad había estado trabajando uno de los pioneros de la arqueología colombiana, Carlos Angulo Valdés, que había consolidado una gran colección arqueológica del pasado prehispánico de esta región. Okay. Y entonces cuando llego, además de tirarme un montón de horas de clase y de grupos y de temas, o sea, 3 asignaturas, 200 y pico de estudiantes, me dijeron, y además de eso, en sus ratos libres, usted tiene que tener listo un museo este año. Entonces me Ah, acuerdo que ok. fue en enero del 2011 y le dije, mire, nada de eso va a ser posible. O sea, un museo no se hace en un año, un museo no se hace con una sola persona, requiere un trabajo de equipo Ujú, y entonces eso sí fue claro porque pues sí había un interés institucional de ujú, que eso se llevara a ujú, cabo. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué necesita para eso? Entonces, armar un presupuesto, un proyecto, ujú. empezar a contactar gente que supiera de la arqueología del Caribe colombiano. Yo no era experto, llevaba 11 años fuera, nunca había trabajado en la costa y aunque uno sea arqueólogo, pues uno no se las sabe todas. Ujú, Entonces, empezar a contactar a gente que trabajaba aquí, a ujú. referentes de la arqueología del Caribe como Ana María Falchetti, y obviamente temas de museografía. Yo había trabajado escribiendo el guión del Museo de Sitio de Panamá Viejo, pero yo no era, Tu soy alcance no era hasta allá, museógrafo claro. ni especialista en el tema, entonces les dije, eso también, hay gente que sabe de esto, entonces se armó un equipo interdisciplinar, se sumó a la gente de diseño gráfico y de diseño industrial de la universidad, pues había que plantear un nombre, una marca, Ujú, una señalética, y ese fue dos años muy intensos, pero muy motivantes, porque finalmente era algo que a mí siempre me había interesado y era poder difundir lo que hace la arqueología, lo que aporta la arqueología y ujú. qué mejor que hacerlo con un museo. Claro. Y el Museo Universitario así se crea en el 19 de septiembre del 2013 se inaugura y tengo además el privilegio en ese momento de hacerme cargo del museo, se me asigna la dirección del museo en la que estoy hasta diciembre del 2020 cuando tomo la decisión también de dejarlo porque pues uno no debe atornillarse ni eternizarse Cargos. en los cargos y Ujú. considero y creo que fue una buena decisión dejar que otra persona se hiciera cargo y le diera también su estilo al museo, que ahí está, que sigue vigente y que se ha consolidado casi que como el único museo aquí en la ciudad de Barranquilla y uno de los museos más importantes a nivel nacional.
Y eso es una invitación para los oyentes que lo visiten, porque me quedo impresionada que mucha gente nunca ha escuchado ese museo, ¿sí? Digamos, en mi entorno familiar aquí en Barranquilla, ¿y eso qué es? Y yo, no, pues es el Museo Arqueológico acá. Entonces, no saben. Entonces, hay página web, hay redes, es súper interesante, hay actividad los fines de semana para niños, para adultos. Entonces, conectados porque es un sitio bastante chévere en la ciudad. ¿Sí? Y gratuito. No tienen que Gratuito. pagar absolutamente nada Exactamente. para entrar. Pueden tomarse el tiempo que quieran y como le digo siempre a la gente, en vez de ir a ver vitrinas a los centros Ujú. comerciales, vengan a ver vitrinas al museo y algo de algo de esa visita les va a quedar Claro como que una sí. experiencia significativa para cada uno de los visitantes. Martín, ¿qué ha sido para ti vivir aquí en Barranquilla? ¿Qué es Barranquilla para ti en este momento? Bueno, Barranquilla no fue un cambio tan duro después de venir de Panamá, aunque Panamá Sí. pues está en el Pacífico, en términos de clima y de Igual. gente, es bastante parecido, Ujú. ¿sí? O sea, no hubo realmente un cambio tan fuerte. Eh, Hay muchas cosas, a mí me sorprende, a veces me siento en Panamá, aún después de estar aquí 11 años, casi 11 años, me siento como en Panamá, con la gente, cómo habla, cómo se expresa, la comida, muchas cosas. Ha sido una oportunidad para consolidar muchos procesos profesionales que tenía pendientes y con un respaldo institucional impresionante. O sea, debo decir, sin ser lambón, porque no lo soy, que con la Universidad del Norte tuve un respaldo institucional para hacer un museo que costó un dineral Ujú. y no hubo nunca una restricción para consolidar ese museo en ningún sentido. Y después he visto cómo ha ido creciendo la línea de la arqueología sin tener un pregrado, con el impulso, por ejemplo, y la contratación de nuevos colegas también para reforzar el equipo de arqueología, con la consolidación del laboratorio de arqueología que se había creado en 1997 y en un espacio chiquito en el sótano de la biblioteca, y ahora tenemos un espacio grande en donde podemos adelantar nuestras investigaciones. Una institución que me permitió crear un posgrado en arqueología, la especialización en arqueología que tiene la universidad, que es la primera y única que tiene Colombia. Así que creo que estos 11 años pues han sido enriquecedores de consolidación de una carrera y la posibilidad, por supuesto, de hacer lo que me gusta: docencia, investigación y divulgación de la arqueología. Genial, genial, Juan Guillermo. Bueno, y de todos los proyectos arqueológicos que has tenido, ¿cuál ha sido el más emocionante que tú te has visto así como, "Ah"? Hay uno que haya marcado así tu memoria personal en especial? Sí, pues yo creo que todos de una u otra manera te van marcando tu desarrollo profesional. Eh, Creo que la estancia en Panamá y en Panamá Viejo es crucial. Primero porque pues me encamino en una de las temáticas que tiene la arqueología, que es la arqueología histórica, que es el estudio de los, desde una perspectiva arqueológica de la conquista y colonización europea de este territorio, pero Panamá Viejo también me abre la posibilidad de estudiar lo prehispánico de Panamá y del este de Panamá, que además tiene una relación directa con el noroccidente colombiano. Entonces, Panamá se convierte en ese puente para no dejar de lado la investigación arqueológica colombiana y para Ujú. romper también de una vez esa arqueología que le enseñan a uno en la universidad y que está circunscrita a las fronteras actuales de un territorio. De la arqueología de Colombia era una cosa así, o sea, Claro. cerrada, y se miraba uno en el ombligo y no veía Ujú. uno nada más. Panamá me permitió entender que la arqueología de esta región implica conocer la arqueología de Costa Rica, de Buenísimo. Venezuela, Ujú. de Ecuador, de las Antillas, y de la mano de uno de los grandes arqueólogos continentales como es Richard Cook, que se volvió como en mi papá Ujú. en términos arqueológicos Ujú. y personales de alguna manera. Y tuve también a mi mamá
arqueóloga, Beatriz Rovira, arqueóloga, una de las pioneras de la arqueología histórica, que también nos adoptó en familia, se convirtió casi que en la abuela de mis hijos y que garantizó que pudiéramos nutrirnos de todo su conocimiento y de toda su experiencia, y que eso fue clave para después ponerlo en ejercicio durante este tiempo que llevo aquí en la universidad. Entonces, creo que pues, el tránsito por Panamá Viejo y por Panamá fue definitivo, yo creo que para el desarrollo mío, el de mi esposa, que tuvo la oportunidad de estudiar allá, de mi hija que estudió allá, de mi hijo que nació en Panamá. Yo creo que pues, le tengo aprecio, respeto y mucho cariño a Panamá. Claro. Y termino, y siempre vuelvo allá. Yo hago investigación y siempre termino haciendo investigación allí. Ahora, mientras estábamos en el corte, me acaba de contar un colega, como un hermano arqueólogo, Tomás Mendizábal, que me acaba de decir que nos aprueban un proyecto para Panamá, y seguramente en enero estaremos haciendo nuevamente arqueología en el castillo de San Lorenzo, en la desembocadura del río Chagres. Qué chévere. ¿Cuántos tipos? O sea, hay muchos tipos de arqueología, porque tal vez de arqueología histórica. ¿Es una línea de la arqueología o varias ramas de arqueología? Sí, eso es una línea de la arqueología. Sí, la arqueología, Okay. digamos, pues una disciplina general, pero pues obviamente hay gente que se especializa en poblamiento temprano, o sea, los Okay. sitios más antiguos del continente, que ya sabemos algunos que tienen ya 30.000 años de antigüedad. Hay gente que se especializa incluso dentro de la arqueología en la fauna arqueológica, entonces se vuelven arqueozoólogos, o otros se vuelven paleobotánicos, y los que trabajamos esos contextos del siglo XVI para acá, pues nos reconocemos como arqueólogos históricos o arqueólogos del capitalismo, de la expansión del capitalismo. Hay distintas maneras de llamarlo, que tienen una ventaja, y por eso a mí me interesó la arqueología histórica, y es que la arqueología histórica, que es la expansión europea en América, o el estudio de la expansión europea en América a partir de la arqueología, te permite trabajar en cualquier lado. O sea, por eso el tránsito a Panamá fue fácil, porque esa es una cultura material que encuentras en Cartagena de Indias, o en Villa de Leyva, o en Panamá, o en Portobelo, o en La Habana, o en Valdivia, en el sur del continente. Entonces, la arqueología histórica te abre también geográficamente unas posibilidades de trabajo y de investigación grandes. Tú estás en un proyecto desde hace ya varios meses aquí en la región, de un descubrimiento muy importante que se dio. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Sí, en el departamento del Atlántico, donde no había tenido la oportunidad de trabajar hace un par de años, nos resultó un proyecto también de estos de arqueología preventiva, asociado a una obra de infraestructura, una línea de transmisión. Es una línea de transmisión que con la subestación de Sabana Larga, con una subestación eléctrica en Santa Rosa, Bolívar. En esa línea de transmisión, en donde hicimos el trabajo de prospecciones, de caracterización arqueológica, encontramos varios sitios arqueológicos, pero uno de ellos muy interesante, en un corregimiento del Uruguaco que se llama Arroyo de Piedra. En ese lugar encontramos una serie de evidencias arqueológicas en una carretera, en una vía veredal, y tuvimos la oportunidad de ampliar nuestras investigaciones allí, y encontramos cosas muy interesantes. Encontramos enterramientos prehispánicos, esos enterramientos con sus ofrendas. O sea, los enterramientos nos hablan de muchas cosas, por supuesto, de las prácticas funerarias, de la manera en que la gente respeta a sus muertos, y eso por supuesto significa que hay una religión incorporada en esta cultura, una diferenciación social, porque no todos esos enterramientos tienen los mismos ajuares funerarios, y aparte de eso, pues obviamente las evidencias de la actividad cotidiana de estos pueblos, que incluyen los basureros, que son las fuentes de información más importantes en la arqueología.
uno piensa, y es la falsa idea que tiene uno cuando ve uno a Indiana Jones, que no he dicho, pues que obviamente después cuando empecé a estudiar arqueología me Es di cuenta, otra no, cosa. Indiana Jones no representa la arqueología, No. ni es un verdadero ni buen arqueólogo. No Ajá. estamos en busca de tesoros, ni del objeto valioso, Ujú, ni del el edificio más grande y emblemático, digamos, de un pasado así glorioso, no. ujú. Lo que le interesa a la arqueología para hablar de la gente es el basurero. Si yo quiero conocer más de tu familia, por ejemplo, y no están ustedes en casa, seguramente yo a través de la basura voy a enterarme de qué es lo que consumen, cuáles son las preferencias de ese consumo, en dónde están comprando las cosas que están consumiendo, cuáles son las marcas favoritas, y a partir de eso yo puedo acercarme a la vida cotidiana de la gente. Igual funciona en el pasado. Entonces, no me interesa la tumba ostentosa, estoy más contento si encuentro el basurero y encontramos un basurero que nos está dando información sobre qué era lo que estaba comiendo la gente, los restos de los huesos de los animales que consumieron, pues están ahí en ese basurero y me hablan obviamente de las preferencias de consumo de esta gente, de las técnicas de caza, y de alguna manera me permiten reconstruir también el paisaje del pasado. O sea, esos animales que ahora no existen, ahora donde hay venados en Arroyo de Piedra, que es una zona horriblemente desértica, llena de minería, cielo abierto, en donde la biodiversidad es muy baja, pues no es lo mismo hace 1000 o no fue lo mismo hace 1000 o 1200 años atrás, en donde tenemos una biodiversidad increíble, donde vemos a la gente que está aprovechando esos recursos y además de eso está cultivando, procesando comida y esos restos microbotánicos de esa comida también están en ese basurero, sobre todo incrustadas en las herramientas de piedra que utilizaron para manipular esas plantas y para procesarlas. Esos morteros que tenemos en la casa o las tablas de madera Ujú. que ahora le dicen a uno que no son muy higiénicas porque les quedan residuos de comida, pues lo mismo pasaba en las herramientas de piedra del pasado. Claro. Quedan residuos de esa comida y podemos recuperar información que nos permite reconstruir qué estaba cultivando la gente, qué es lo que estaba comiendo y cómo estaba adaptándose a esta región y de alguna manera también estableciendo relaciones con otras sociedades y con otras regiones más apartadas. Tenemos, por ejemplo, moluscos en la zona del Uruguay, moluscos que vienen de la costa, del Ujú, mar. Entonces ujú, nos está hablando, se están moviendo, son las preguntas que nos estamos haciendo, todavía está el proceso en curso y estamos tratando de entender qué es lo que estuvo pasando ahí en el pasado para compartirlo con la gente del Uruguay y del Departamento del Atlántico, por supuesto. bueno, te voy a hacer una pregunta así un poquito hipotética. 500 años más adelante, ubiquemos el año 3, no sé, año 3522. ¿Cómo te imaginas, Martín, viendo en esa época? ¿Cómo te imaginas que la arqueología en esa época? Uy, yo no sé, yo quiero ser optimista, pero yo no le veo mucho futuro a a la humanidad, tal cual como está actuando ahora mismo. Creo que hemos sido profundamente irresponsables con el entorno y con nuestro planeta y de alguna manera terminaremos pagando caro ese maltrato a la tierra. Eh, y además lo hemos visto en el pasado. Los mayas, que los vemos así como esa sociedad Ujú. tan avanzada de la época prehispánica americana y terminaron agotando los recursos, la tala excesiva llevó a la deforestación de buena parte de esos territorios y a eso se sumó un fenómeno del niño intenso que terminó obligándolos a abandonar las ciudades y a cambiar su modo de vida para sobrevivir. Entonces, yo no sé, yo veo que seguramente en 1000 años o 1500 años eh, eh, espero
una población seguramente menor a la que hay ahora, que le habrá tocado sufrir y enfrentarse a unos cambios climáticos intensos, seguramente a la reconfiguración completa de la sociedad. Qué sé yo creo que volviendo a vivir a lo mejor en pequeñas aldeas, en pequeñas comunidades que generan un impacto menor sobre el ambiente y quizás ahí no sé si tenga cabida la arqueología, pero espero que para ese año, si hay todavía arqueólogos, la gente le haga caso de lo que la arqueología dice para que no se repitan los errores del pasado. Bueno, Martín, para cerrar, desde tu historia de vida, tú como Juan Guillermo, como arqueólogo, ¿qué mensaje le quieres enviar a las personas que te están escuchando? Un mensaje humano, un mensaje de, bueno, un mensaje que te nazca. ¿Qué le quieres decir a las personas que te están escuchando? Bueno, yo creo que una de las cosas que la gente tiene que interiorizar es que cada uno de nosotros somos resultado de largos procesos sociales, humanos, no solamente la historia de vida de nuestros padres o de nuestros abuelos o tatarabuelos, sino que son largos procesos. En el caso de los americanos, procesos humanos que tienen ya sabemos casi 30.000 años. Tenemos que conocerlos. Tenemos que conocer esa historia, porque esa historia es finalmente, o el resultado de esa historia, somos nosotros ahora mismo en la actualidad. Apropiarse de ese pasado, conocerlo, valorarlo, es importante para enfrentarnos a este futuro aparentemente incierto que tenemos al frente. Estamos destinados a forjar ese futuro y ese futuro se forja cuando se conoce el pasado. Yo creo que por eso es valiosa la arqueología, la historia, en la medida en que conocemos nuestro pasado, pues estamos destinados de alguna manera a proyectarnos hacia un futuro mejor. Yo creo que ese sería el mensaje de todos. Aprendamos de nuestro pasado, no cometamos los mismos errores y tratemos de proyectarnos a un futuro en el que podamos convivir en paz, respetando la diversidad y sobre todo respetando a este planeta que tanto nos ha dado. Muchas gracias, Juan. Juan, para las personas que quieren, no sé, conocer tu trabajo, contactarte, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Bueno, tengo un perfil en Instagram más o menos nuevo que es @martinjuanguillermo, en donde posteo algunas de las cosas que hago en arqueología, en los eventos en los que participo y las recetas, porque me gusta cocinar, me encanta cocinar, así que también comparto algo de lo que hago en la cocina. Y hay unas páginas ya como pues especializadas que son academia.edu, ahí Juan Guillermo Martín me van a encontrar. Ahí hay publicaciones relacionadas con mi trabajo profesional. Están prácticamente todas las publicaciones que tengo asociadas con mi quehacer profesional. Muchas de ellas yo creo que pueden ser consultadas por cualquiera. A veces la gente piensa, uy, eso es de arqueología, yo no lo puedo leer. No, no es tan complicado como parece. Sí, sí, sí. Se pueden leer y hay cosas que seguramente pueden aportarle mucho a la gente interesada en temas muy variados. Esas son las redes que tengo ahora mismo y en donde podrían ubicarme, y por supuesto pues en la página web de la Universidad del Norte ahí también hay un perfil no muy completo, pero en donde pueden encontrar información y correo electrónico si quieren contactarme directamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ser parte de ese episodio tan bacano. Te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias. Nada, Marcela, de verdad que un gusto haber conversado contigo. Es a veces como extraño que le pregunten a uno cosas de su vida personal y de su formación profesional, pero me sentí muy contento y me siento muy agradecido de compartirlas contigo y con la gente que escucha este podcast. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva.
Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @yascoapodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yascoa.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.